Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos compartirles una parte de la Biblia que estuvimos leyendo, estuvimos compartiendo con Sil, estuvimos reflexionando y bueno, queríamos compartirla. Está en el libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar el capítulo 17, vamos a leer del 10 al 16. Esta parte de la Biblia habla de Elías. Elías era un profeta. Un profeta en ese tiempo era aquel que hablaba de parte de Dios. O sea, Dios le decía algo y él se lo comentaba a la gente. En este momento, Dios le dice que hable algo fuerte al rey y le dijo que no iba a llover hasta que él volviera a orar. Porque el rey se estaba mandando algunas cosas que no estaban del todo bien. Él va, le dice eso al rey, obviamente el rey se enoja, entonces Elías se va y se esconde en un lugar donde Dios le dice y es sustentado por aves, por cuervos específicamente, pero a raíz de que dejó de llover, el arroyo donde él bebía se secó y entonces Dios le dijo que se vaya a otro lugar y esa es la parte donde vamos a leer ahora. Pero lo importante para rescatar es que ese arroyo y ese alimento que provenía directamente de Dios, porque él estaba solo. Sí. Elías estaba solo a orillas de ese arroyo, de donde bebía agua y donde todos los días Dios le mandaba provisión a través de las aves. Uh-huh. Y ahí tenemos una pequeña enseñanza, ¿no? La provisión de Dios aún cuando estamos solos, como un paralelismo a lo que nos está pasando en estos tiempos, ¿no? Que muchos no podemos trabajar y estamos dependiendo de la provisión de Dios. Bien, vamos a leer a partir de este momento donde Dios le dice a Elías que se vaya de ese lugar a otro. Dice el capítulo 17, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Hasta ahí es lo que habíamos preparado para él. Bueno, interesante, ¿no? Porque es muy fuerte esta palabra. Es muy lindo, está. Si lo quieren releer después, es Primera de Reyes. Capítulo 17, versículo del 10 al 16. 17 el capítulo, del 10 al 17 habla esta historia. Si empiezan desde el 1, también van a encontrar esta historia que le contamos de la experiencia del profeta Elías en el arroyo. Y luego Dios lo manda de esas maneras asombrosas que a veces uno no entiende y le dice, ahora anda que te va a alimentar una mujer. Primero, esa mujer no conocía a Dios, era de una tierra pagana. Segundo, no tenía nada, no era una mujer rica, tenía un poquitito de harina y un poquitito de aceite. Sin embargo, le dice, el Señor dice que me des de comer. Él entra como un huésped y le pide a la viuda todo lo que tenía. Claro, y me gusta que le dice Elías, dice en el 13, dice, no tengas temor. Le dice, Dios ha dicho. Claro, ¿cómo no iba a tener temor si lo único que tenía en ese momento
era todo su ahorro, todo su capital. Es más, la mujer tenía eso preparado para la última comida, para ella y su hijo, porque la tierra estaba seca, no llovía y se iban a morir, ella y el hijo. Eso era el destino que le esperaba a la mujer hasta que de repente se encontró con Elías en el camino y tuvo que confiar en la persona. Y eso que no era cristiana, no creía, y tuvo que confiar en un desconocido que le dijo: no temas, haceme de comer a mí y también te va a alcanzar para vos, y no solo eso, sino que vas a tener en abundancia. Ella tuvo que dar un paso de fe, tuvo que confiar en Dios a través de lo que le decía Elías. Y ella dice, vive Jehová tu Dios. Ahí damos cuenta en que ella no creía en Dios. Ella decía que ese era el Dios de Elías, pero sin embargo, algo habrá pasado en su corazón que le hizo confiar en Dios. Y confió en las palabras de Elías y le fue bien, porque pudo sobrevivir muchos días y vivieron bien y pudieron comer cuando en su entorno no la estaban pasando nada bien. Después luego Elías oró y hubo lluvia y bueno, hay muchos más en esa historia. Pero lo que queremos dar énfasis es en la confianza de la provisión de Dios. Claro, esta persona que ni siquiera, a veces nosotros decimos, pero a mí no me alcanza la fe, pero pensemos en esta persona. No era ni siquiera de la fe, no era cristiana, no tenía nada, no tenía por qué confiar. ¿Quién es un desconocido que me viene a pedir lo único que tengo? Y hoy, trayendo esta historia de la Biblia a nuestras vidas, podemos decir, estamos en una crisis de sequía, sí. Tal cual la historia de ese momento en la que vivió Elías, ¿no? Una historia de sequía donde no había alimentos, sin embargo Dios a él siempre le proveyó. Primero a orillas de arroyo, cuando el arroyo se secó a causa de las circunstancias naturales, le dijo, ahora ve a aquella tierra que alguien te va a dar de comer. ¿Y quién le da de comer? Una mujer viuda que no tenía nada más, como ya dijimos, que un poquitito de aceite y un poquitito de harina. Eso era todo lo que ella tenía. Sin embargo, esa mujer creyó, le dio de comer al profeta y la provisión de Dios llegó a esa casa. ¿Qué reflexión podemos dejar de esto? ¿Qué podemos reflexionar? Contanos. Podemos decir que cuando creemos en Dios y le damos el primer lugar a Dios en el corazón, esta mujer le abrió la puerta a Elías. Interesante. Nosotros le abrimos la puerta cada día al Espíritu Santo para que venga a nuestra casa y le damos también el primer lugar porque ella tenía un hijo. Y sin embargo, nosotros como hoy podemos tener muchas obligaciones, decir, tengo que hacer tantas cosas en el día. Sin embargo, dijo, voy a creer. Le voy a dar a este hombre de Dios, que representaba a Dios en ese momento en la tierra, lo que él me está pidiendo. Y confió. Entonces, hoy por hoy, en medio de esta sequía, donde el mundo está paralizado, donde también nos sentimos como aislados en nuestra casa, la mayoría no podemos salir, a no ser que tengamos algún permiso especial, queremos dejarle esto. Así como Dios proveyó de manera inesperada, porque por ahí podría haber dicho que lo mandó a un palacio donde estaba lleno de comida y de bebida. No, lo mandó a una casa de una viuda muerta de hambre. Pero le dijo la famosa frase, dice el Señor, no temas. Y eso es lo que hoy le queremos dejar a ustedes en los corazones. Dice el Señor a través de esta palabra, toda la Biblia nos vive diciendo que no tengamos temor, porque Él va a ser el proveedor. Hay una palabra que está en Santiago que habla de Elías, que me gusta mucho para decirlo, en Santiago 5, que dice que Elías era una persona sujeta a pasiones como nosotros. O sea, Elías era igual que nosotros. Eso lo dice, pueden leerlo si quieren. Así que si Elías pudo hacer eso, pudo confiar en Dios y hacer que los demás confíen en Dios y hacer que esa situación por la que pasaron sea una situación buena, a pesar de que el entorno era malo, nosotros también lo podemos hacer. Todo lo que hizo Elías, nosotros lo podemos hacer. Porque era un hombre igual que nosotros. No era alguien especial. Lo dice ahí en Santiago 5. Pero no quiero hacer foco en Elías, porque era el gran profeta. Quiero hacer foco en la viuda. Dale. La viuda no conocía a Dios. Nosotros sí conocemos a Dios. Si ella tuvo fe para creer que aún dándole al hombre de Dios todo lo que tenía, y esto traduciéndolo
o haciendo un paralelismo a este tiempo, ¿y qué le puedo dar a Dios si en realidad no estamos trabajando? Nuestro tiempo es lo mejor que tenemos. La parte de nuestra vida, lo más valioso que tenemos es el tiempo, porque el tiempo no lo podemos comprar. Le estamos dando al Señor en primer lugar el tiempo de la oración, de una lectura bíblica, de escuchar una prédica, de orar, de estar con Él un ratito, aunque sea, ella tenía un puñadito, aunque sean 10 minutos, no importa. Dios te va a dar todo por añadidura. Dice la Biblia también que si buscas primero las cosas de Dios, ¿qué son las cosas de Dios? El estar con Él. Si primero le das el lugar a Dios como lo hizo esta viuda, que vuelvo a repetir, ni tenía fe, ni tenía nada, ni bienes, ni nada. Se estaba muriendo literalmente. Pero sin embargo, dijo, voy a creer en que este hombre es enviado por Dios. Y por bendecir a ese hombre, por darle el primer lugar a Dios y por darle el tiempo a Dios, que Él espera cada día encontrarnos en ese momento íntimo, encontrarnos, siempre el Señor nos está buscando, siempre el Señor quiere que estemos con Él, nos espera todo el día, y nosotros siempre estamos postergando ese ratito con Dios. ¿Qué tal si hoy decimos, Señor, tengo un ratito, quizá un poquitito así de harina como esta viuda y un poquitito así de aceite? Pero lo importante es que cuando ella tomó la decisión, ¿se quedó sin comida? No. Nosotros tampoco. Es promesa de Dios la provisión física que necesitamos, el trabajo, el alimento no va a escasear, no tenemos que tener temor, es promesa de Dios. Y hay otra palabra que también viene a unir esto que dice, cuando estemos ansiosos o preocupados, miremos las aves del cielo y preguntémonos, ¿quién las alimenta? El otro día miraba cómo un pajarito hizo su nido y cómo alimentaba a sus crías. Y yo decía, wow, él no estudió arquitectura, él no fue al súper a comprar. No fue al súper a comprar. No tuvo que trabajar. Sin embargo, la naturaleza se sostiene porque Dios la sostiene. Y la misma Biblia enseña, vos no vales más que un par de pajaritos. Si yo alimento a las aves del cielo y cuido el campo, que la flor un día está y al otro día se cae, aún así Dios mantiene los campos verdes, las flores, los colores, la naturaleza. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Esta viuda le dio el primer lugar a Dios. Es tiempo de que pasemos tiempo con Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. No te va a faltar ni el alimento a tu casa, ni el vestido, ni el calzado, ni la salud, nada. Nada te va a faltar porque es promesa de Dios. Amén. Y vamos a tener muchas cosas para contar, vamos a tener muchos testimonios, como decimos, para ver esta promesa cumplida. Si nosotros le damos el primer lugar a Dios, hasta del lugar que menos te imagines va a venir la provisión. Y nosotros somos testigos de eso. Así que queremos contarles que Dios está buscándolos, que esta palabra viene directamente del corazón de Dios para ustedes, porque Dios quiere estar con nosotros, quiere estar con ustedes, cada momento. Por eso busca cada mensaje para decirle, estén conmigo, quiero estar con ustedes, quiero que me den el primer lugar y van a ver los milagros de Dios. Así que esa es la palabra que queríamos compartir con ustedes. Me gustaría dejarles el último versículo. Dale. ¿Qué pasó cuando ella le dio a Dios tiempo o todo lo que tenía? Podríamos decir, hasta le entregó su vida a Dios. ¿Cómo cierra la historia? Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dice que mucho tiempo. Sí, ¿no? Porque en el versículo anterior dice, entonces ella se fue, hizo como dijo Elías, y comió, y él y su casa muchos días. Era para una sola comida lo que tenía la viuda, sí. Pero a causa de darle el primer lugar a Dios, tuvo abundancia. El aceite, cada vez que lo encontramos en la Biblia, representa al Espíritu Santo de Dios. Por ahí hoy tenés un poquitito nada más, pero Dios quiere llenar tu vida, tu vasija. El aceite no va a escasear. No va a escasear en tu casa. La presencia de Dios no va a escasear en tu casa. Y donde está Dios,
Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Y si hay libertad, somos libres. Y si somos libres, somos plenos. No importa dónde estemos, somos libres y plenos. Plenos. No importa si la alacena tiene mucho o poco. Lo importante es que lo que tengas, se lo rindas a Dios como esta viuda. Era viuda, a punto de morirse. No creía en Dios, no tenía fe, tenía un hijo. Era lo último y sin embargo ella dijo, para Dios. Y cuando ella hizo eso, Dios nunca, nunca avergüenza en quienes en Él confían. Porque la Biblia enseña que la fe tiene premio. Así es, así es. Bueno, espero que puedan haber disfrutado lo que quisimos compartir. Esto nos bendijo mucho a nosotros, por eso queremos compartirlo con ustedes. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta la próxima. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego, chao.